Listo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, queridos amigos del mundo hispano, de hispanoparlante? Transmitiendo como siempre, como hace ya varias semanas, desde la hermosísima ciudad de Querétaro. Y nunca me cansaré de decirles que es un gran gusto, es un gran honor, un gran placer poder compartir con ustedes este programa Piensa Bien, diseñado para que recuperemos esa capacidad, ese maravilloso poder de pensar bien. Bueno, pues hoy vamos a empezar con una frase muy valiosa de una señora que dijo, Madame Curie, no, en este mundo, en este universo, no hay cosas que temer, hay cosas que entender. Muy bien. ¿Y por qué menciono esto? Pues porque hoy estamos en la segunda parte del programa Creencia o Entendimiento. La semana pasada hablamos de la creencia, hoy vamos a hablar del entendimiento. Y quiero traer a colación una plática que sostuve hace unos minutos con una muy querida amiga, una mujer muy inteligente, muy razonadora, muy de valores, muy competente en todas las áreas de la vida, y me comentaba acerca de una situación difícil, una situación que no podía manejar, una situación que se estaba permitiendo afectarle. Y lo comento porque precisamente cuando nosotros llegamos al entendimiento de las cosas, solucionamos cualquier problema. Acuérdense que estamos partiendo de la base de que somos un ser mental que piensa, un ser mental que razona y un ser mental que entiende. Cuando nosotros llegamos al estado de entender, estamos llegando al estado de conclusión, estamos llegando al estado de resolver. Y esto es muy importante. Y platicaba con ella, y sí lo quiero mencionar en forma especial, porque me llamó la atención que alguien que siempre está en su centro, que alguien que siempre pues lleva una vida ordenada, que tiene sus resultados muy medidos, muy pensados, que sabe por qué hace las cosas, de repente se siente una situación como de confusión. Y yo le mencionaba, bueno, pues solamente hay que entender qué está pasando, solamente hay que razonar, hay que poner las cosas en su lugar, hay que hacer a un lado esa confusión y de ninguna manera nos vamos a permitir que esa situación nos gane. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema como tal, el problema, valga la redundancia, no es el problema, es la interpretación de eso que consideramos problema. Es algo que aún no hemos entendido. Esto quiere decir que cuando nosotros llegamos a razonar y entender, en ese momento desactivamos cualquier situación errónea, es decir, cualquier interpretación errónea. La semana pasada hablamos de que una creencia está basada en falsedades, está basada en suposiciones erróneas. Ahora vamos a hablar más del entendimiento, pues el entendimiento será lo contrario, es actuar, es basarnos en verdades. ¿Y cuáles son las verdades? Bueno, pues las hemos revisado a través de estos programas acerca de la verdad de la vida, acerca de la verdad del individuo, acerca de la verdad del concepto de Dios, y el mensaje es no tengas creencias erróneas de ti. Bueno, aquí quiero complementar con otro concepto, es el concepto de el deseo. Cuando nosotros deseamos algo, lo que sea, siempre va a estar basado en la comprensión que tenemos de eso que deseamos. Por eso, para solucionar de raíz, hay que corregir la percepción que tenemos de las cosas, de los eventos. Es decir, ¿qué pienso yo de esta situación que está aconteciendo? O más estrictamente, que yo me estoy generando. ¿Qué pienso? ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi percepción? ¿Cuál es mi interpretación? Esa interpretación es lo que nos va a dar el estado de serenidad o de no. El que nosotros nos forcemos, nos dirijamos a razonar, nos va a permitir llegar al entendimiento. Con esto, mis queridos amigos, lo que les quiero decir es que el entendimiento es un estado de paz, de tranquilidad, de serenidad, de armonía, de conclusión. ¿Cómo podríamos ejemplificar más esto? Bueno, si hablamos de un problema, el problema como tal es problema hasta que no entendamos la solución, hasta que no la encontremos. En el momento que algo ya sabemos qué hacer, ya entendimos por qué, para qué pasó, cómo nos lo generamos, deja de ser problema. Entonces, ¿qué es el entendimiento? Es resolver, es razonar correctamente, es poner las cosas en su justa dimensión. Y quiero enfocar este programa a un aspecto específico de entender. Y lo voy a resumir de esta forma. En el momento que cada quien sea capaz
de no ser afectado por las acciones, las palabras, las condiciones ambientales y que siga siendo el mismo, es que ya entendió. Ahora, este proceso no es el objetivo que todo el tiempo estemos en esa situación. El objetivo es que seamos capaces ante cualquier situación de analizar, como de retirarnos a ver ese como observadores de nosotros mismos y razonar qué está pasando aquí, ¿sí? ¿Para qué es bueno esto? ¿Cómo es que me lo generé? ¿Qué aprendizaje tengo? Y principalmente, ¿qué deseo? Acuérdense que habíamos hablado ya de que definir lo que deseo nos va a dar más allá, más de la mayor parte de la solución, es decir, la mayor parte del entendimiento. Resumiendo los conceptos que hemos visto en programas anteriores acerca de que la vida es estrictamente individual, acerca de que solamente hay un lado bueno, solamente hay un lado de la vida y es el lado bueno, acerca de que todo está ordenado y que nada manifestado puede ser manifestado sin que haya un pensamiento anterior. Pues vamos a amarrar lo que para el objetivo final es llegar al entendimiento. El entendimiento es cuando yo ya comprendo esto, como dice Madame Curie, yo ya no voy a estar en zozobra, no voy a estar en sufrimiento, no voy a estar en una situación de angustia, simplemente voy a estar en ese estado de calma, en ese estado de serenidad. Y vamos a hacer un ejercicio para demostrar esto. No se pierdan el segundo bloque. Vamos a dirigir una meditación, un ejercicio para que ustedes comprueben cómo es esto de que el entendimiento está en función de lo que cada quien interpreta, pero sobre bases correctas. Entonces, tanto la creencia como el entendimiento son cuestiones de interpretación. ¿Cómo interpretas? ¿Sobre bases correctas o sobre bases incorrectas? Cuando tú haces tu pausa, que es otra de las tareas que les he dejado, cuando tú te das ese tiempo para razonar, para abstraerte y decir, a ver, ¿qué está pasando en esta situación? Y te desenganchas de la situación emotiva, tienes la claridad para entender. Entender no es algo como muy sofisticado, muy difícil, que pocos alcanzan, no, todos entendemos, nada más se trata aquí de hacerlo a voluntad en el momento en que hay una situación difícil. Bueno, y volviendo a lo que les decía, ¿cómo vamos a llegar a sabernos libres o inmunes a vamos a decir, a los comentarios de los demás, a las agresiones de los demás, a las situaciones adversas? Pues razonando. Es decir, hago mi pausa, veo la situación, me coloco por afuera, como si estuviera yo observando la situación que vivo y razono. Esto que les estoy diciendo es lo que explica por qué la mayoría somos muy hábiles para dar un buen consejo a otros, pero no nos lo podemos dar a nosotros. Porque cuando estamos dando el consejo al otro, estamos desde un punto de vista como de los toros desde la barrera. Estamos viendo al observador, estamos observando al actor, al que está viviendo la experiencia. Cuando tenemos el problema nosotros mismos, no nos vamos a esa posición y no es nada complicado, me voy a observar, en este caso, a Rafael, qué situación está teniendo, qué está experimentando, ¿sí? Ver en perspectiva correcta, razonar en un estado calmo, en un estado de serenidad y siempre, mis queridos amigos, siempre, invariablemente, vamos a llegar a las conclusiones. Ahorita me acuerdo de la forma como el Buda, Siddhartha Gautama, llega a todas sus maravillosas conclusiones. Buda, el gran maestro de la compasión, y él lo hace en una forma autodidacta. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente abstrayéndose, es decir, entra en un estado de autoobservación donde está consciente de sí mismo, se hace consciente de lo que está experimentando y ahí es donde surgen las verdades que ya tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a identificar esas verdades? Bueno, pues con nuestro bienestar. En el momento que algo es entendido, hay bienestar. En el momento que algo es creído, hay incomodidad, hay malestar. Es muy sencillo hacer esto. Ahora, ¿qué requerimos? Como siempre se los he dicho, requerimos práctica, simplemente. Bueno, pues vamos a hacer nuestra primer pausa. Vamos a prepararnos porque regresando vamos a dirigir una breve concentración enfocada a comprobar
cómo los problemas en general son cuestiones de interpretación. El problema no está en el evento, el problema siempre va a estar en lo que interpreta el individuo del evento. Y ahí es donde se va por una creencia, que sería en este caso una interpretación sobre bases erróneas, o un entendimiento, que sería una interpretación sobre bases correctas. Muy bien, pues regresamos en unos segundos. Muy bien, bueno, pues retomo el bloque anterior en el sentido de que el mensaje es: no tengas creencias erróneas acerca de ti y acerca de los eventos que tú estás experimentando. Hay que recordar también que uno de los principios metafísicos, el más amplio, el más importante, el más profundo, es la totalidad del bien. ¿A qué se refiere esto? Que solamente el bien es, que solamente el bien tiene esa realidad, esa fuerza, que hay una sola fuerza poderosa y es el bien. Cuando razonamos esto a mayor profundidad, sabemos que todo lo que está pasando es para algo bueno. Todo absolutamente. Lo que pasa es que interpretamos que esto no es bueno o que esto sí es bueno, pero es una cuestión de interpretación y esa calidad de interpretación la vamos a dar de acuerdo a las bases que tengamos para razonar, es decir, lo que tengamos comprendido. Por ejemplo, le comentaba yo a esta amiga, a esta querida amiga en la mañana, que una cosa es lo que está pasando de un evento que me platicó, una situación de, pues de desazón, de confusión, de cierta tristeza, de desencanto, de raro. Y yo lo primero que pensé es, bueno, pues yo siempre que he hablado con ella es todo lo contrario, siempre está en su centro, siempre sabe qué hacer, siempre ve el lado positivo, siempre soluciona, siempre realiza, una mujer de muchos valores, y lo quiero resaltar porque hay poca gente así, que tenga ese grado de desarrollo, y que de repente que alguien me diga, pues me siento incómoda, sí, sí me llamó la atención, y yo simplemente le recordé, es lo que tú estás interpretando, no es lo que está pasando. Estás cometiendo un error en cómo ves las cosas. Velo en perspectiva correcta. Esto para empezar es bueno. En segundo lugar, tú lo generaste para tu bien. Tercero, pues la situación no es mala, simplemente tú la estás viendo como difícil de manejar, como incomprensible, pero tú tienes la respuesta. Y siempre mi recomendación va a ser: haz tu pausa, vete hacia atrás, vete a ti misma, obsérvate y vas a tener esa claridad de saber qué está pasando para que tomes una decisión. Ahora, una decisión correcta, por supuesto. Ahora, el indicador de que ya has entendido es tan simple como esto. Hay un descanso, hay una sensación de tranquilidad, hay una sensación de serenidad, de comodidad, de armonía, de paz, de sosiego, de bienestar. Cuando tú estás en eso, ya entendiste algo, no falla. En cambio, cuando algo te inquieta y como que sientes una cierta molestia, un cierto malestar, es porque ahí todavía hay una creencia que a su vez es una interpretación errónea. Muy bien. Bueno, estamos listos ya para hacer su concentración. Va a ser algo muy, muy sencillo, pero con mucha profundidad. Y vamos a comprobar lo que dijimos desde los primeros programas, de que nosotros somos una mentalidad que interpreta los eventos. Los eventos en sí son neutros. Bueno, y les pido que tomen una posición cómoda, eh, que pongan su espalda recta, que pongan los pies bien plantados en el piso, las manos sobre los muslos, en cualquier posición, excepto cruzados,
la mirada al frente, aunque vamos a tener los ojos cerrados. ¿Listos? Empezamos, todos con los ojos cerrados. Y lo primero que vamos a hacer es simplemente a estar. Estar implica ingresar conscientemente a nuestro propio reino mental. Tomamos la decisión de que cualquier ruido externo, cualquier situación de estimulación no nos va a interrumpir porque nosotros hemos decidido estar en concentración. Ahora les pido que identifiquen lo que están pensando, cualquier cosa que sea. Muy bien. Dense cuenta, tomen conciencia de qué están pensando. Vamos a profundizar en este estado de concentración, haciéndonos conscientes de nuestra propia respiración. Tomo aire, me doy cuenta de ello, lo sostengo el tiempo que me sienta cómodo y lo suelto. Me estoy haciendo consciente que yo soy la vida como tal. Tomo aire, lo sostengo y lo suelto. De una forma dulce, lenta, amable, disfrutándolo. Una vez más, tomo aire, lo sostengo y lo suelto. Ahora les pido que lleven su mano derecha a su pecho, a la altura de su corazón. Hagan una pausa y detecten su latido. Detecten ese corazón que lleva tantos años latiendo por sí mismo que casi no nos damos cuenta de ello. Y les pido ahora que reflexionen que ese corazón está latiendo porque cada uno de nosotros somos la vida. No tenemos vida, somos la vida. Disfruten su palpitar. Y ahora los voy a llevar a un recorrido por los 7 primeros sentidos del ser mental. Vamos primero al sentido de la vista, todos con sus ojos cerrados. Les pido que piensen en un auto de ustedes, de algún familiar, de su esposo, un auto importante que ustedes puedan visualizar en este momento. Quiero que vean de qué color es, si lo saben, si lo recuerdan, de qué marca, qué características, tal vez las placas, el año modelo, algún detalle de la carrocería, algo que les guste. Vean ese auto. ¿Lo están viendo? Sé que la respuesta es sí. Y les pregunto, ¿quién o qué está viendo ese auto? ¿Sus ojos o su mentalidad? En este momento, todos somos capaces de ver ese auto que les he solicitado y tenemos los ojos cerrados. No son los ojos los que ven, es la mentalidad. Pasemos a un segundo sentido, en este caso el del oído. Continuamos con los ojos cerrados. Quien tenga hijos o algún sobrino o algún niño pequeño, recuerde alguna expresión de este infante, de este niño hermoso, tal vez una sonrisa, una risa, tal vez una expresión ocurrente, algo. Identifíquenla y escúchenla. Escúchenla claramente, una y otra vez. Disfrútenla. Y nuevamente les pregunto, ¿quién está escuchando? ¿Es su oído? ¿Hay decibeles que se están midiendo o es la mentalidad? La respuesta es la mentalidad. Los sentidos, las capacidades de la mente son de la mente, no son del cuerpo. La interpretación que hacemos es lo que cuenta. Vamos al tercer sentido. Vamos al tacto. Piensen en alguna textura hermosa.
tal vez una tela de seda o terciopelo, tal vez un gatito, tal vez un muñequito de peluche o tal vez la piel de alguien, alguna textura que les encante. Tóquenla, disfrútenla, percíbanla. En sus manos no hay ese objeto en el que están pensando. Sin embargo, la mentalidad está tocando ese objeto, está percibiendo la textura de ese objeto. Así es con todos los sentidos, con todas las facultades. Vamos al cuarto sentido. En este momento, todos continuamos con los ojos cerrados. Vamos a imaginar que nuestro platillo favorito de comida está frente a nosotros. El que queramos, visualícenlo. Y ahora imaginen, véanse degustando, probando ese platillo. Todos tenemos muy claro a qué sabe, cómo sabe, qué nos gusta de ese platillo. Y nuevamente la pregunta ¿es la lengua, es la boca, es el paladar lo que está degustando esa comida o es la mentalidad? Y la respuesta es la mentalidad. Llegamos al quinto sentido, el olfato. Cada quien piense en un aroma, puede ser algún perfume, alguna flor, algún olor rico de algún lugar, el olor de alguien, algo que les evoque, incluso el olor de algún chocolate, alguna comida, algo exquisito. Disfrútenlo, percíbanlo. Y la apariencia nos dice que es la nariz la que está percibiendo eso, pero no es así, porque no tenemos ese objeto de olor en este momento. Es la mentalidad la que es capaz de interpretar ese olor y de darle una connotación de agradable o no. Con esto vemos qué sencillo es comprobar que nosotros somos una mentalidad. La mentalidad es la que hace todo, no es el cuerpo. Vamos ahora a lo que en metafísica se conoce como el sexto sentido. Todos continúen con sus ojos cerrados y el sexto sentido es la capacidad de razonar, el raciocinio. Y entonces les voy a decir, 3 más 3 es igual a 20. 3 más 3 es igual a 125. 3 más 3 son 292. 3 más 3 son 6. 3 más 3 son 815. Lo que están haciendo ustedes en este momento es razonar. Han identificado varias respuestas erróneas y una sola respuesta correcta. ¿En base a qué? A lo que ya tienen comprendido previamente. Es decir, la facultad de razonar es una facultad también de la mentalidad. La diferencia con las 5 primeras es que no hay un asiento, un efecto visible en el cuerpo como tal. Vamos al séptimo sentido. Continuamos con los ojos cerrados. Y el séptimo sentido de un ser mental es entender, el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Es la conclusión. Por ejemplo, piensen en las próximas vacaciones que van a tomar. Díganse a sí mismos si van a salir de vacaciones o no van a salir de vacaciones y por qué. Ahorita están razonando. Sí por esto, no por esto, debo resolver esto antes. Están en un proceso de comparación, de análisis, de revisión. En el momento que yo les preguntase, ¿van a salir de vacaciones? Alguien diría sí o no, por esta razón. Cuando ya tienen una conclusión, tienen una definición, tienen una respuesta final, un voy a ir por esto, no voy a ir por eso, están entendiendo. Y lo estoy explicando de la forma más simple que se me ocurre en este momento, porque entender pues es algo más amplio. Bueno, continúen con sus ojos cerrados unos segundos más y piensen
que en este momento que cada quien está en su propio reino mental, consigo mismo, en su propia conciencia, es donde tiene gobierno. Lo único que podemos gobernar es nuestro pensamiento. Podemos decidir qué interpretar. Ahora vayamos a una situación problemática, algo que nos incomoda, algo que nos desencanta, algo que no sabemos por qué pasó, algo que nos decepcionó, alguna desilusión, alguna situación que no nos incomoda. Automáticamente, sabiendo lo que ya sabemos de metafísica, identificamos, eso me incomoda, entonces ahí hay una creencia. Hago mi pausa, me salgo de esa situación, del evento, me observo a mí mismo en esa situación y empiezo a razonar, a analizar, a comparar, a definir. Una vez que empiezo ese proceso de razonamiento y si mis bases son correctas, que es lo que estamos viendo en estos programas, voy a llegar en forma automática al entendimiento. Recuerden, el entendimiento es conclusión y lo identificamos porque hay una sensación de bienestar. Como dije al principio del programa, como dice Madame Curie, en este universo no hay cosas que temer, no hay cosas que sufrir, no hay cosas que experimentar en forma angustiosa o angustiante. Solamente hay cosas por entender, cosas por comprender. Esforcémonos por hacer esa pausa, por abstraernos, por razonar con bases correctas, que es lo que estamos haciendo en estos programas, entender de qué es la vida y entonces llegaremos a ese estado de serenidad, a ese estado de armonía, a ese estado de sosiego, a ese estado de plenitud, de felicidad, que es lo mismo que es estar en el entendimiento. Poco a poco, cada quien vaya regresando a su estado habitual de conciencia, sin ninguna prisa, cada quien tome el tiempo que requiera y cuando esté listo puede abrir sus ojos. Como yo les digo muy cariñosamente, cuando ya regresan, bienvenidos a la apariencia, porque acabamos de estar en la realidad, en lo que somos, la realidad mental de nuestro ser. Hacemos una pausa, los dejo unos segundos, regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso y bueno, pues les pregunto, ¿cómo se siente haber entendido, haber comprendido ya en este momento que las facultades, los sentidos que aparentemente son del cuerpo, en realidad son de la mentalidad? ¿Cómo se siente? Se siente a gusto, ¿verdad? Se siente una sensación de, oye, pues ojalá que fuese así, aunque sea, si no, no lo he acabado de comprender, de entender. Es una sensación de bienestar. ¿Saben por qué? Porque es la verdad. Porque cuando se nos presenta la verdad, nuestro espíritu, nuestra alma, automáticamente descansa. Es como decir, ya llegué al entendimiento, ya estoy en esa posición de serenidad, de descanso, de ya, ya,
ya llegué, ya resolví. Y eso lo debemos buscar en una forma continua en nuestra vida. No debemos permitirnos que los problemas, las situaciones difíciles crezcan o las sostengamos muchos días, mucho menos semanas. Y hay gente que pues hasta muchos años sostiene una situación en base a una creencia, en base a una suposición, en base a una interpretación, cuando lo único que tenemos que hacer es corrige la interpretación que estás haciendo. ¿Cómo la vas a corregir? Nuevamente se los digo, haz una pausa, abstráete, salte de esa situación, como si le estuvieras dando un consejo a alguien más y en realidad es a ti mismo. Ve la situación en perspectiva, en claridad, razónala, ve diferentes opciones. No pierdas de vista que todo es para algo bueno, siempre es para algo bueno, todo se acomoda para el bien y entonces tú solito vas a llegar al entendimiento. Muy bien. Bueno, pues también les recuerdo que nuestra línea de Facebook ya está recibiendo las primeras preguntas. Por cierto, les agradezco tanta correspondencia, tantas preguntas que nos llegan. Es todo un gusto poder compartirles la perspectiva del punto de vista metafísico e ir juntos aprendiendo cada día a pensar mejor. Bueno, tenemos ya algunas preguntas, si no ahorita nos las están seleccionando. Y mientras les quiero hablar acerca de el concepto de lo que es espiritual y bueno, pues ¿qué es eso? Pues normalmente lo espiritual lo asociamos con un estado de misticismo, con un estado de elevación religiosa muchas veces, como así alguien muy buena gente, como alguien así muy tranquilo. Y bueno, sí es parte de lo espiritual, pero fíjense que un ser que podemos decir es espiritual, ¿sí? O sea, qué espiritual, qué elevado, qué bien me siento de platicar con él o con ella, en realidad es un ser entendedor, es un ser que ya se ha esforzado por razonar, por entender las cosas, por entender este orden de cosas, esta creación, este universo, por entenderse a sí mismo, por entender que todo es un acomodo maravilloso de causa y efecto, y entre un individuo sea más entendedor, es decir, tenga más cosas concluidas en ese momento, es un ser más espiritual. No es propiamente por una formación monástica, religiosa. Obviamente es una forma de llegar, o sea, sí se llega, pero no se está desarrollando algo raro, se está desarrollando el ser en sentido de entender. Entonces, fíjense cómo espiritual y entendimiento, algo que aparentemente no tienen que ver, es lo mismo. O sea, un ser entendedor es un ser espiritual. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Miren, hay algo de lo que todavía no hablamos aquí en el programa de Piensa Bien, que es la voluntad. Bueno, y Gandhi, que por cierto aquí tenemos una estatuilla estilizada de este gran hombre, él sostenía que, que entender como tal es un proceso que requiere voluntad, que requiere ese esfuerzo, que requiere vencerse a sí mismo. ¿Qué es la voluntad? Bueno, primero que nada es ese reconocimiento de que tú eres capaz de hacer algo, ¿sí? La voluntad es, la podemos llamar a voluntad, la podemos desarrollar. Yo tengo voluntad de esto, solucionarlo, de esto, sacar el provecho, de realizar este proyecto, de sentirme pleno, de ayudar a los otros, de salir de este estado emocional difícil, de entender por qué fallé en esto, por qué cometí ese error y cómo lo voy a corregir. Y ahí es donde nos atoramos y decimos, ah, es que está muy difícil, es que quién sabe si pueda. Ahí ya estamos en una interpretación errónea. Por eso siempre les digo, todo proceso de corrección empieza por pensar bien de ti mismo. Cuando tú estás pensando bien de ti mismo, automáticamente estás forzando, estás llevando a tu mente a su estado natural, la estás regresando. Cuando la mente está ya en su estado natural, que es un estado de confianza en mí mismo, de reconocimiento de tengo mis cualidades, entonces ya estoy en posibilidad de resolver, de crear, de entender. No podemos avanzar si estamos dándonos cuenta que estamos en un estado de inarmonía y ahí lo dejamos, pues a ver cuándo cambia el estado, pues nunca va a cambiar, porque se requiere esa acción disparadora del individuo que es la voluntad. Y el mismo Einstein, así como Gandhi, decían,
la fuerza más poderosa que hay en este universo es la voluntad. ¿Sí? No son el electromagnetismo, ni la gravedad, ni la electricidad, es la voluntad de cada individuo para resolver, para entender en su vida. ¿Sí? Entonces, el concepto de voluntad, que lo vamos a tratar un poquito más en el siguiente bloque, es esa firme decisión, es esa convicción, es esa entereza, es ese valor, ese coraje, esa fuerza de afrontar, de buscar lo bueno, de decidir y de sostenerse. Regresamos en unos segundos. Just waiting till the firing start. Oh, and I'm just waiting till the shine wears off. Just waiting till the shine wears off. Oh, and I'm just waiting till the shine wears off. Broken promises die like roadkill. They're on the side of the street. Concrete casualties of love, chewed up and spit out. Muy bien, muy bien. Me preguntaban ahorita aquí en el intermedio, en la pausa, que si ser feliz es ser entendedor. Por supuesto, ¿sí? Cuando alguien es entendedor, se mantiene en un estado de armonía, de felicidad. Todo lo ve con la posibilidad de resolverlo, todo lo ve a su alcance, se siente capaz, se siente pleno, se siente poderoso. Y recuerden, estamos hablando de este todo poder para uno mismo, no es para los demás en el sentido de que seamos que intentemos compararnos con el todo, con la fuerza todopoderosa, no, es con uno mismo. Bueno, pues tenemos aquí ya algunas preguntas y la primera es de eh, Charles Garín de Quito, Ecuador, y nos dice, ¿la tristeza y la culpa son creencias? Usted dice que son creencias, ¿que no son naturales? No, claro que no. Mira, Charles, la tristeza, la culpa, la angustia, el sentido de inferioridad, el sentido de superioridad, el autodesamparo, el desasosiego, el sentirse en un estado alterado, incómodo, así de no bienestar, no puede ser natural, porque nuestra fuente es perfecta, gracias. Nuestra fuente es buena, es la armonía, nuestra fuente es de origen de muy buena calidad, solo para el bien. Cuando estamos experimentando un estado emocional, creemos que ese estado emocional nos llega y nos supera y nos gana. Y no, es una interpretación que estás haciendo porque no has comprendido lo que está pasando, porque todavía te falta comprender que la vida es buena y que tú, mediante tu fuerza de voluntad, mediante tu decisión, mediante hacer tu pausa, mediante razonar, mediante hacerte atrás y observarte, puedes modificarlo. Definitivamente no son naturales, ni la tristeza ni el sentido de culpa, y sobre todo el sentido de culpa que tanto nos inculcan de que no somos merecedores, de que pues no tenemos ese derecho a ser felices. No es cierto, no hay ninguna culpa, hay consecuencias y debemos tomar la responsabilidad, nada más. Muy bien. Bueno, Eileen Maulana de Asunción, Paraguay, nos pregunta, ¿cómo logro erradicar
toda creencia equivocada. Bueno, pues lo primero es darte cuenta, ¿sí? Es tomar conciencia. Acuérdense que conciencia es con, o sea, accesorio a ciencia, a conocimiento, es con conocimiento. Cuando alguien se da cuenta de que algo no está funcionando en su vida, en cualquier área, hay algo que no me siento cómodo. Ahí automáticamente es la forma como podemos darnos cuenta de que ahí hay un error, que ahí hay una creencia, que ahí hay una suposición errónea, que ahí hay algo que no tenemos entendido y que hay que trabajar. Aquí es donde toma sentido una frase de Pablo de Tarso que dice, me vanaglorío de mis penas y pesares, porque de ellos aprendo. Me está diciendo, los problemas, qué bueno que ahí los tengo, porque estoy teniendo oportunidad de corregir, de mejorar, de desarrollar, de probar mi capacidad de solucionar, porque está a mi alcance. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues principalmente toma conciencia, decídete firmemente, así toma una decisión de yo corrijo esto. Acuérdense que ya también les había mencionado que no nos debemos preocupar en el cómo. Preocúpate qué quieres, define en forma muy precisa qué quieres. ¿Qué quieres experimentar? ¿Qué deseas generar? ¿Qué experiencias quieres tú vivenciar? Y en ese momento, cuando tú te sostienes en tu deseo, que es bueno y correcto para ti y para tus seres allegados, en ese momento todo se empieza a acomodar. ¿Por qué? Porque todos somos un todo, ¿sí? Todos somos el elemento mental, todo está conectado. Entonces, cuando pensamos bien, pues estamos conectando con todo lo bueno, con esas experiencias. Cuando pensamos duda, cuando tenemos suposiciones erróneas, creencias, temores, pues jalamos lo mismo. La ley de causa y efecto explica a totalidad cómo funciona la vida. Muy bien, una pregunta más. Esta es de Nilka Sorondo, de Maracaibo, Venezuela, y dice, ¿cómo hago para no ser afectado por lo que me hacen los demás si en esta vida dependemos de muchas personas? Bueno, esa es una creencia, ¿sí? Como hace rato hicimos en el ejercicio, lo que interpretamos, más bien la que interpreta es la mente. Los demás nos pueden ofrecer acciones, en nuestra opinión, buenas o no buenas, pero es nuestra interpretación y eso lo podemos ver fácilmente. Una palabra, una expresión, una acción de un individuo para dos o para otros dos individuos es interpretada en forma diferente y para uno es agradable, para uno es un halago, para alguien está bien y para el otro no, siendo el mismo evento. Entonces, no está en el individuo que emite esa acción o esa palabra la intención de o más bien la calidad de ese evento, está en quien lo recibe. Es como ese hermoso dicho que dice, la belleza está en los ojos de quien la mira. Ujú. La belleza está en los ojos, está en el pensamiento de quien la percibe. Por eso, bueno, pues por eso es hermosísimo enamorarse, porque tú estás viendo a tu ser amado, estás viendo todo lo bueno que deseas ver, todo lo que ya has comprendido en ti y puedes ver, lo estás reflejando en ese ser del que te enamoras, todo lo ves perfecto, todo lo interpretas bien, y bueno, pues también hay que hacerlo con una dosis de razón, ¿verdad? De ser objetivos, de ser precisos, pero el enamorarse es prueba más que suficiente que la belleza está en los ojos de quien la observa. Bueno, y completando tu pregunta, ¿cómo le hacemos para que no nos afecte? Pues razonando esto que te digo, o sea, los demás individuos, como dijo Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt, ella dijo, nadie puede herirte o dañarte sin tu consentimiento. Y ese consentimiento es la interpretación que tú haces del otro evento. Pruébenlo, vean, lo que me dijo fulano no me afectó, pero lo mismo me lo dijo alguien más y sí me afectó. Es tu interpretación. Entonces hay que esforzarnos, hay que practicar que lo que digan los demás son eventos neutros. Uno es el que le da esa connotación de esto está bien, esto no, esto me afecta, esto no me afecta. Entonces, ¿cómo le haces? Depurando. Cada vez que tengas una situación adversa, velo como una oportunidad de depurar. ¿De acuerdo? Muy bien, Nilka. Y tenemos una última pregunta de Yasmín Cueto.
no me dicen aquí de dónde es, dice, ¿ayuda a tener fe en algo o alguien para cambiar? Pues no, definitivamente no, porque aquí precisamente entran situaciones, pues, medio rebuscadas, que podrían llamarse en una dependencia o una codependencia. Si yo baso mi felicidad en el actuar de otro, estoy en un riesgo total, estoy cediendo mi poder. Porque el otro esté presente o porque el otro me brinde lo que yo espero, entonces soy feliz. Y ese es un grave error, un error de fondo entre las parejas. No debemos aspirar o no debemos estar en una posición de ser felices por lo que hagan o digan los demás, ¿sí? Debemos interpretar en forma correcta lo que está haciendo el otro, debemos interpretar a nuestro favor, a nuestra conveniencia, viendo lo que hace el otro. Y si detectamos algo que no nos gusta, pues sencillamente verlo como tal, no es ponerle esferitas al arbolito que no tiene, es simplemente verlo en una forma pues inteligente. Entonces, el tener fe en alguien no es conveniente, Yasmín, porque la fe la debes tener en ti mismo. Acuérdense que la fe no es otra cosa que la certeza. Ujú. En metafísica no utilizamos mucho la palabra fe porque ya tiene una connotación religiosa que nos lleva luego a tener fe en algo externo. Entonces, nosotros hablamos de certeza, hablamos de certidumbre, hablamos de confianza, pero es una certeza, confianza en ti mismo. Y más específicamente sería en ese poder de Dios que está en ti mismo, que utilizas a través de pensar bien y correctamente. Entonces sería un error, definitivamente un error de fondo, el tener fe en los demás para que tú cambies. ¿Sí? No. Acuérdense, hemos escuchado mucho esto, hemos escuchado esto muchas veces, de que cambia tú primero para que cambien los demás. ¿Y por qué funciona esto? Bueno, porque cuando tú estás pensando bien de ti, estás como poniéndote un letrero de, yo soy así, soy inteligente, soy amoroso, busco el bien, me mantengo en una posición de paciencia, soy razonador, todas las buenas virtudes, y aunque no lo digas, mentalmente se transmite el pensamiento y los individuos interesados en conocer o en relacionarse con alguien así se atraen, ¿verdad? Se dicen, él es inteligente y yo también, y ahí voy. En cambio, cuando yo tengo una opinión negativa de mí, pues ¿qué atraigo? Pues alguien con esas características. Y cuando yo atraigo a alguien con características no adecuadas, si yo no razono, yo puedo sostener a esa persona en una interpretación errónea. Y ahí es donde se hacen los enganches de codependencia. Entonces, yo estoy enganchado con fulano. Ya razoné que no me gusta esto, no me conviene, no es alguien con quien yo pueda tener una relación adecuada, pero yo interpreto que sí. Y si me quedo en, pues es que sí, es porque lo amo, es porque me regaló unas rosas hace 5 años, es porque, pues entonces el que está autoengañándose es uno. Entonces, como conclusión de este programa, les quiero decir que todo depende de la interpretación que haga cada quien de los eventos que experimenta. Entonces, ¿dónde decidimos estar? En la creencia, que es esa suposición, es ese velo, ese engaño en el que sí, sí, así es, es una interpretación fuera de la inteligencia, o en el entendimiento, donde utilizo mi razonamiento, analizo qué está pasando y llego al entendimiento. Llegar al entendimiento es esa situación de descanso, de placidez. Bueno, vimos hoy las 7 primeras facultades de la mente, no del cuerpo, y les anticipo que hasta ahorita se han identificado 22 facultades, 22 sentidos que tenemos todos los seres mentales, ya los iremos viendo poco a poco en la medida que vayamos comprendiendo. Y como dijo Salomón, entre otros autores, la sabiduría va a ser la aplicación de ese entendimiento. Es decir, ¿qué sigue después de que yo ya entiendo? Es llevar a la práctica ese entendimiento. Y el mayor grado de sabiduría que podemos tener es procurar el bien de los demás,
el mayor grado de sabiduría es procurar el bien de los demás. Por supuesto, el de uno mismo en primera instancia y después el de los demás. Aquel que es capaz de ayudar, de facilitar, de propiciar, de inducir que el otro individuo saque lo mejor de sí, está siendo un individuo sabio, está siendo un individuo entendedor, está siendo un individuo feliz, un individuo armonioso, un individuo útil, un individuo que es como les decía hace unos programas, un faro de luz, de irradiación de buenos pensamientos hacia los demás. Esforcémonos por esto, ¿sí? Es lo mejor que podemos hacer en esta etapa de desarrollo, pero interesarnos por nosotros, interesarnos porque los demás saquen lo mejor y la vida de esta forma siempre se va a acomodar para bien. Somos seres buenos, somos seres merecedores, somos seres inteligentes, somos seres amorosos, estamos hechos por la fuerza perfecta. Nosotros necesariamente debemos ser perfectos en esencia. En conducta podemos cometer muchos errores, pero la propuesta de metafísica es siempre regresa a tu esencia. Recuerda quién eres, un ser mental bueno, perfecto, armonioso, con capacidad de dirigir su vida en un estándar de armonía, en un estándar de felicidad, en un estándar de entendimiento. Y para cerrar este programa, quisiera decirles que no importa cuántas veces nos hemos equivocado, no importa que consideremos que hemos cometido errores graves. Lo que importa es tener esa capacidad, esa decisión, esa voluntad, esa decisión de corregir. Estamos en este planeta para corregir, para sustituir creencia por entendimiento, para mejorar cada día, para evolucionar, para desarrollarnos, pero principalmente para ser felices. Cada quien reconózcase. Es el mejor consejo que les puedo dar. Reconozcan su valía. Sepan quiénes son, reconozcámonos y todas las cosas se irán acomodando. Utilicemos nuestro razonamiento, lleguemos al entendimiento y vivamos una vida sabia y feliz. Pues es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Espero hayan disfrutado el ejercicio. Repítanlo a la voluntad, compártanlo para que comprueben, oye, pues sí es cierto, yo pensé que era mis ojos los que veían y no es así, es la mentalidad. Cada uno de los sentidos son de la mentalidad, no son del cuerpo. Es un honor, es un gran placer estar con ustedes. Nos vemos próximamente y reciban un cariñoso saludo desde mi mejor pensamiento. Muchas gracias.